dando así un nacimiento del proyecto sionista, colonialista e imperialista que continúa en la actualidad. La Nakba, en este momento, han sido expulsados más de 800.000 palestinos, palestinas, niños entre ellos, y además en esta ocasión han sido asesinados más de 13.000 palestinos, como ustedes lo saben, y dando origen, obviamente, a la expansión, más grande expansión de refugiados en el mundo, los cuales tienen derecho al retorno. Entonces, desde ese día hasta el día de hoy, el pueblo palestino continúa soportando esta nakba constante, porque mientras estamos en este conversatorio, el régimen israelí ha asesinado a más de 26.000 palestinos, más de la mitad son niños, niñas, mujeres, y por otro lado también han sido expulsados de sus tierras, de la Franja de Gaza, más de 1.900.000 palestinos. Y esto de acuerdo al Ministerio de Palestina, pero también el Centro de Acuerdo a la Libertad, para la Libertad en Gaza, nos hablan que son más de 30.000 los asesinados, porque no han hecho el conteo todavía de los que se encuentran en los escombros. Entonces, de ahí estamos hablando que a la luz de los ojos del mundo, a la luz del Consejo de Seguridad, de también la Organización de Estados Americanos, la OEA, la ONU, ¿qué más? La Unión Europea, organismos internacionales, Estados Unidos, países europeos como el Reino Unido, Francia, que han servido, son cómplices y han continuado con este genocidio, esta limpieza étnica, estos crímenes de guerra que se está cometiendo contra el pueblo palestino, a no cesar el fuego, porque nuestra lucha es esa, que se cese el fuego, porque desde el 7 de octubre, el momento que se ha llevado a cabo la tormenta al-Aqsa de Hamas, el Movimiento de Resistencia Islámica Palestina, Herekat al-Muqawwa al-Islamía, que en este sentido ha ido en defensa del pueblo palestino, es que los medios de comunicación han comenzado con la manipulación. Entonces, como lo dice Joseph Goebbels, aquel ministro de la propaganda de Hitler, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Entonces, es importante realizar un análisis de los mass media, más research, ¿no? Los medios de comunicación masiva en este momento, que ya las funciones de informar, educar, entretener, han pasado ahora, como lo dice Althusser, a juegos de poder. Entonces, también utilizando los términos de que nos encontramos en la actualidad en un momento, en el momento más oscuro de la historia contemporánea, del siglo XXI. En el momento más oscuro, como lo dice Edward Said, de origen, escritor de origen israelí, Noam Chomsky, como lo dice también Ilan Pappé. ¿Por qué? Porque este genocidio está siendo transmitido en vivo y directo gracias a las redes sociales. Entonces, ¿por qué hacer este análisis de los medios? Porque sabemos que los holdings comunicacionales, este lobby sionista que controla a grandes corporaciones, oligopolios, empresas transnacionales que controlan lo que escuchamos, lo que vemos, lo que escuchamos. Entonces, estos holdings internacionales como son Time Warner, también Walt Disney, NBC, CBS, News Corporation, Comcast, entre otros, dominan, son grandes corporaciones que encierran a varios medios de comunicación y controlan. Y recordando cómo nos ha manifestado una portavoz israelí del año 2009. ¿Qué nos pueden hacer a nosotros?, decía ella. Si nosotros controlamos
el Congreso, nosotros controlamos los medios de comunicación, nosotros controlamos todo en América. Usted puede criticar a Dios, pero nadie puede criticar a Israel. Entonces es ese poder, y ese poder mediático es que está controlando a los medios hegemónicos corporativos, la ABC, la BBC, The New York Times, CNN, France Press y tantos otros medios. ¿Y por qué no también decir aquí en América Latina el Clarín, Infobae de la Argentina, y aquí en Bolivia lo que replican? El Deber, ¿qué más? La cadena, la Red 1, la Red Unitel, entre otros. Entonces, es importante el golpe que se está recibiendo de los medios corporativos a Palestina a nivel de información. En primer lugar, utilizando titulares y el contenido que Israel lleva una guerra contra Hamas, cuando no podemos hablar de una guerra. Nadie ha firmado algún acuerdo para llevar a cabo, y por otro lado, no es nada ecuánime decir que el 18º ejército más poderoso del mundo con armas nucleares está llevando estos bombardeos día y noche hace más de 3 meses, ya son 111 días con el día de hoy, que está llevando a cabo este genocidio. Entonces no podemos hablar, ahí ya comienza la manipulación. Por otro lado, el silenciamiento, la censura con la matanza a los periodistas. Son 126 periodistas hasta el día de hoy, de acuerdo a Periodismo Sin Fronteras, Reporteros Sin Fronteras, que ya han asesinado. Callar la verdad. Acordándonos de Omar Hanan también, que fue asesinada, una colega de la red de la cadena Al-Madani, junto a su camarógrafo. Hace un mes ha sido asesinada. ¿Y por qué no también tocando a Shirin Abu Akleh, que ha sido asesinada hace 2 años por un francotirador israelí? Ella informando desde el lugar de los hechos. Ahora, la censura también a cadenas informativas, como es la comunicación. En este momento estamos hablando de una comunicación alternativa, como es la que estamos realizando ahora, este conversatorio. El poder de denuncia porque no podemos tampoco, ¿cómo vamos a contraatacar con estos grandes monstruos de información? Entonces, este es el contraataque que están haciendo hacia Palestina, ¿no? El silenciamiento, y son crímenes de guerra porque están asesinando la verdad. Por otro lado, la censura de estos medios, como el de la cadena informativa Al-Madani, que ha sido bombardeada, que está en Palestina, también Al Jazeera. Ahí tenemos a 2 colegas que ya han fallecido junto a sus camarógrafos, y continuamente, Al Jazeera está en el Líbano, continuamente está pidiendo a censurarlas. Por otro lado, Press TV también, y como corresponsal de Bolivia de la cadena informativa iraní Hispan TV, denuncio que en la actualidad somos censurados por los portales como YouTube. No podemos, en YouTube tampoco no podemos subir absolutamente ninguna información, y se va constantemente censurando por plataformas en Facebook, Twitter, también por Instagram, etcétera. Y esa es la censura, ese es el análisis del silenciamiento, el cerco mediático también de estos grandes oligopolios, estos medios, que no pueden difundir una noticia positiva de Palestina. Por ejemplo, todo el mundo se está levantando, estamos marchando, desde la punta del este, América Latina también está marchando, Inglaterra, Estados Unidos, el mundo entero está llevando la bandera de Palestina. Sin embargo, estos oligopolios, estos medios, no ponen ninguna noticia positiva. Esto es lo que estamos viviendo. Estos oligopolios censuran y callan la verdad. Ese es el silenciamiento. Entonces, ante toda esta lucha, es por esta razón que, junto a mi colega, hemos sacado, a través de 13 años viviendo en Medio Oriente, teniendo la vivencia con hermanas palestinas, hermanas iraquíes, hermanas de Siria, libanesas,
todas aquellas hermanas de Yemen, del eje de la resistencia. Como bien saben, ¿quién es el gran terrorista? Entonces, por eso Palestina entre piedras y misiles lo hemos sacado a raíz de esa vivencia. Algo sencillo, corto, porque queremos llegar hacia los niños, hacia los jóvenes, en un lenguaje muy coloquial, para que puedan entender que esto no es una guerra, para decirles que son muchos años de este apartheid y es más grande la crisis humanitaria que la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo a varios analistas. Como periodista, nuevamente denuncio todos estos atropellos, y por otro lado, al escribir esto y aquí presentarlo en Bolivia, he también recibido muchos mensajes de muerte. He recibido muchos mensajes de muerte, y la censura constantemente en las redes que tengo, ¿no? En Facebook han sido clonadas, son hackeadas, solamente por decir que en la actualidad los niños ya están siendo mutilados y no tienen anestesia para ser operados. En este momento la Organización Mundial de la Salud dice que existe, ¿no?, cólera, cólera, la diarrea, son estas enfermedades virales respiratorias que están asesinando más que las bombas. Entonces, esta crisis humanitaria que se está viviendo es invierno y han bombardeado también hospitales, pero también debemos decir que todo el eje de la resistencia, que conforma también gran parte del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica de Irán, está firme en esta lucha. Por otro lado, también Ansarullah de Yemen se está levantando a favor del pueblo de Palestina. El movimiento popular de Irak está también firme con Palestina. Todo el eje de la resistencia hemos visto, Yemen, Irak, Siria, todo el ejército árabe sirio con Bashar al-Assad, que también están recibiendo bombardeos. Igualmente Hezbollah en el Líbano están recibiendo constantes bombardeos. ¿Por qué? Porque aunque no crean, Israel ha perdido, compañeros, compañeras. El 7 de octubre, desde ahí, el mundo entero sabe estos crímenes de guerra y ha perdido. Entonces, esta impotencia del primer ministro israelí, de Benjamin Netanyahu, ha internacionalizado sus bombardeos. Están bombardeando Líbano, Siria, Irak, y juntamente con la complicidad de Estados Unidos, porque ¿quién le da dinero para las armas que tiene? Es Estados Unidos. No nos vamos a olvidar de nuestro gran periodista, nuestro colega que está encarcelado, Julian Assange, el creador de Wikileaks. Él, al dar a conocer, al dar a la luz todos estos crímenes que han cometido los soldados del ejército de Estados Unidos, en la invasión del 2001 en Afganistán, en 2003 en Irak, y la continuación en la actualidad, entonces él está encarcelado. Entonces, como periodistas denunciamos y tenemos que levantar la voz de los sin voz, porque hay que decir la verdad desde el lugar de los hechos. Nuestra colega de Hispan TV, la corresponsal, Judá Hedassi, solamente al mirar el rostro de ella, cuando está informando desde el lugar de los hechos de la Franja de Gaza, veo en sus ojos la transmisión que ella está dándonos, porque están cometiendo estos crímenes. Ya Gaza no queda nada. Incluso las universidades, las mezquitas, las iglesias, todos los patrimonios, museos, está quedando en nada. Entonces, desde aquí levanto mi voz y ayúdenme a decir: ¡viva la resistencia palestina! ¡Y viva Palestina libre! ¡Que viva! ¡Que viva! Hasta la victoria siempre. ¡Siempre queremos! Muchas gracias, querida Elenka. Un testimonio vivo de lo que está sucediendo, ¿no?, en nuestro
hermano, con nuestro hermano pueblo de Palestina. Ella es testimonio, por eso decíamos que es este genocidio hace 7 décadas, ¿no? Ahora vamos a escuchar a compañero Ricardo Bajo, también quien ha investigado este tema por muchos años, porque también ha sido periodista internacional, aunque no quiera que lo diga, pero en La Razón, cuando lo conocí, ya era editor del área internacional. Así que con ese conocimiento también, y bueno, con una historia muy particular, que si quiere también nos va a comentar, ¿no? Ricardo. De su doble vida. Triple. Escuchemos su análisis también como periodista de sobre lo que está pasando en Medio Oriente. Gracias, Claudia. Me voy a gritar porque hay gente ahí al fondo y para que se nos escuchen a todos. Bueno, yo no necesito micrófono, pero igual yo hablo alto y fuerte, así no se van a asustar. Voy a leer el artículo que publiqué ayer en La Razón, pero como soy muy disperso, muy caótico, muy desordenado, voy a hacer digresiones a medida que vaya leyendo. Yo estuve en Palestina, como ha dicho la compañera Zenka, en Al-Quds, en Jerusalén, castellano, los hebreos la llaman Jerusalén, los árabes Al-Quds, capital de Palestina. Estuve en el 93, durante 3 meses, hasta que se me acabó la plata y tuve que salir. Todavía en esa época se podía viajar, todavía no había redes sociales, gracias a los achachilas, no había redes sociales. Ahora cuando viajas a Tel Aviv o a Amán para entrar por el paso de Jordania, te revisan las redes sociales. Tengo compañeros que han ido en brigadas a Palestina, en brigadas internacionalistas, y en el momento que aterrizas en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, que no es lo más recomendable, la gente que entra a Palestina para solidarizarse en brigadas internacionalistas lo hace a través de Cisjordania, de Jordania, te revisan las redes sociales, y si has escrito, subido alguna foto con una bandera palestina, o has acudido a un acto como este, o has hecho alguna mínima declaración de aguante Palestina, o Hayaya Palestina, o viva Palestina, no puedes entrar y se reservan el derecho de admisión, como los boliches. Aquí no hay eso, ¿no? Se reservan el derecho de admisión y te marchan y te dejan y te vuelven a embarcar en el avión que has llegado ahí. Así que cuando yo estuve no era tan fácil identificar. Yo entré de mochilero, estuve 3 meses viviendo en la parte árabe de la ciudad antigua de Jerusalén, que es una maravilla. Y bueno, conseguí llegar a los territorios ocupados desde Jerusalén Este. Les voy a contar una breve anécdota antes de empezar, para que no estemos todos tan serios, a pesar de los 26.000 personas asesinadas. Yo me paré en la puerta de David, ahí a la entrada de la parte vieja de Jerusalén, y quería ir a Hebrón, que es una ciudad árabe, palestina, pero el centro, el casco viejo de la ciudad de Hebrón, está la tumba de Raquel, y los judíos, los sionistas, no es lo mismo, los sionistas han ocupado todo el centro, el casco antiguo de Hebrón, y ya están como 200.000 tipos ahí, fuertemente armados, fuertemente custodiados por el ejército sionista, y rodeados todos del pueblo. En árabe, Hebrón en inglés, es Al-Jalil. Y yo quería ir a Hebrón, había habido una matanza hace poco, en el 93, y me paré ahí como te paras aquí en San Francisco, esperando. Hay minibuses. Yo antes de llegar a Bolivia, aquí a La Paz, que llegué en el 97, estuve ahí en el 93 en Palestina, y la primera vez que llegué aquí a La Paz dije, uy, los minibuses y los voceadores, igual que en Palestina. En Palestina hay minibuses y hay changos que vocean igualito que acá. Aquí ya no hay muchos voceadores después de la pandemia. Pero en Palestina sigue habiendo minibuses y voceadores, y me paré ahí en la puerta esperando ir a Hebrón o Hebrón. Pero tuve mala suerte porque Hebrón o Hebrón en árabe es Al-Jalil. Y yo estaba parado ahí, todos los minibuses decían Al-Jalil, 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 Al-Jalil. Como aquí Oruro, pues ahí era Al-Jalil, Al-Jalil. Y estuve como 3 horas esperando el minibús a Hebrón,
Hasta que me cansé y dije, me parece que no voy a llegar a Hebrón nunca. Le pregunté al minibusero, a Hebrón, se enojó mucho cuando dije Hebrón o Hebrón. No, Hebrón o Al-Jalil. Y después de 4 o 5 horas pude llegar al Jalil y me enteré que Hebrón es Al-Jalil. Para llegar al Jalil desde Jerusalén, que es un trayecto de 15 minutos, se tardaba, ahora no sé cuánto se tardará, en un trayecto de 10-15 minutos, se tardaba más de 2-3 horas porque había unos 8 o 9 checkpoints del ejército. Y estoy hablando de hace 30 años. Yo en Al-Jalil compré un pañuelo palestino, una kefilla, y en el cuarto checkpoint regresando a Jerusalén me la quitaron. A las patadas, con violencia, que por qué había comprado eso en Al-Jalil y que eso era terrorista, que el pañuelo era terrorista. Así que las banderas de Palestina en Palestina son banderas terroristas, los pañuelos palestinos son pañuelos de los terroristas. Y hace poco, y con eso acabo para leer, ya me estoy liando, había traído esto para no hablar mucho, hace poco el ministro de Patrimonio del gabinete de Netanyahu pertenece al Likud, que es un partido de derecha, pero tiene en su gabinete a la gente de la ultraderecha sionista, partidos de extrema derecha, entre ellos Hogar Judío. Y obviamente se reparten las carteras. El ministro de Patrimonio, que pertenece a este partido de extrema derecha que apoya al Likud y sostiene a Netanyahu hasta el día de hoy, dijo que había que tirar una bomba atómica en Gaza, que así se resolvía. El ministro de Salud, también del gabinete de Netanyahu, dijo que cuando se tiene un cáncer hay que acabar con todas las células cancerígenas. Las amenazas, hace como 10-15 años, una ministra de Justicia, también de un gabinete del Likud, dijo que había que asesinar a todas las mujeres embarazadas palestinas porque iban a parir terroristas. Hay un consenso y un lugar común entre la derecha y la ultraderecha en Israel, que todos los palestinos son terroristas. Eso explica todos estos bombardeos indiscriminados contra la población civil. Y esto explica lo que decía Zdenka, es mentira que sea una guerra de Israel contra Hamas, no, es una guerra totalmente desproporcionada de Israel, uno de los ejércitos más potentes del mundo, con 200 ojivas nucleares, contra gente indefensa. Paso a leer, y me ha gustado mucho el cuento que ha leído la compañera, el primer cuento, porque hablaba de derrotas. Desde 1948, como decía Zdenka, desde la Nakba, desde la catástrofe, la sensación de culpa del mundo occidental después del Holocausto fue la explicación de por qué se creó el Estado de Israel. 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto, parece que no aprendieron nada, llevaron a la creación del Estado de Israel. Al principio los iban a poner en la Guyana, aquí en la Guyana, cerca de Venezuela. También se especuló con ponerlos en algún país de África, hasta que decidieron ponerlos donde estaba Palestina, que había sido colonia británica hasta 1917, la declaración de Balfour, que ya me estoy liando. Hablaba el cuento de la compañía de derrotas. El pueblo palestino, desde la Nakba, ha estado acostumbrado, a través de las 5 guerras que ha habido árabes israelíes hasta ahora, pasando entre ellas la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, la guerra del Líbano, en Palestina, como Bolivia, hemos perdido todas las guerras. Y hasta hoy. Y está a punto, como decía Zdenka, de desencadenarse, ojalá no, una sexta guerra árabe-israelí. Y me parece que ya Palestina perdió el miedo a perder, perdió el miedo al miedo, y es hora de que Palestina empiece a ganar batallas, y creo que ahora lo está haciendo, y es una barbaridad, y puede parecer una cosa muy mentirosa decir que está ganando cuando ya llevan, hasta el día de hoy, se está por rozar los 26.000 muertos. Voy a leer. ¿Por qué Israel está perdiendo? Es el enfoque de mi nota de ayer en La Razón. Estas son las razones por las cuales Israel, a pesar de los 26.000 muertos, asesinados palestinos, está perdiendo la guerra en todos los frentes. Nota mental 1. No es una guerra, es un genocidio. 1. El frente diplomático. Israel va camino de convertirse, si no lo es ya, en un estado paria. Va camino de ser la Sudáfrica del apartheid en el siglo XXI, si no lo es ya. El sistemático asesinato
de niños, niñas, mujeres, civiles indefensos bajo las bombas de uno de los ejércitos más letales del mundo, con la ayuda militar y económica de Estados Unidos, convierte a Israel en un Estado abiertamente genocida e infanticida. El juicio histórico que se está celebrando estas semanas, ante el silencio cómplice, como decía Zdenka, de los grandes medios de comunicación en la sede de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, La Haya, ha sentado por primera vez, y ahora, a Tel Aviv en el banco de los acusados. Hay que recordar que esta demanda por genocidio incluye, tampoco lo dicen los medios de comunicación, a Estados Unidos como, comillas, colaborador necesario. La respuesta del gobierno de Netanyahu ha sido otra vez el más absoluto de los desprecios hacia la comunidad internacional y el derecho internacional. Israel es campeona mundial a la hora de ignorar las resoluciones de Naciones Unidas referente a su ilegal política de ocupación de tierra árabe palestina. Nota mental 2. Recordemos que el régimen racista de Sudáfrica, el apartheid, cayó en 1991 solo cuando el clamor mundial fue totalmente ensordecedor. De todos y todas depende otra vez volver a gritar alto y fuerte para que el mundo termine con el primer caso de genocidio televisado en este siglo XXI. Antes de pasar al frente 2, el frente de la opinión pública, me he retrasado, pido disculpas, está tronando, vamos a estar aquí esta mañana. Pido disculpas por llegar tarde, estaba viendo las últimas noticias y se ha convocado esta noche un gabinete de emergencia, de crisis, el gabinete del gobierno de Netanyahu. ¿Por qué mañana puede ser un gran día? Porque mañana, se acaba de anunciar, lo ha dicho el New York Times esta mañana, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el tribunal, la International Court of Justice, algunos lo traducen como corte, otros como Tribunal Internacional de Justicia, va a fallar y va a pedir, se cree, y hay la esperanza de que pidan 9 medidas cautelares. Todavía no va a acabar el juicio, pero antes de que haya una sentencia, es la primera vez que Israel, que firmó, por eso está sentado en el banquillo de los acusados, Israel desconoce las resoluciones de Naciones Unidas, desconoce lo que se aprueba en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero en 1948, justo el año de la creación del ente sionista, como dicen en la República Islámica de Irán, ni siquiera lo califican como Estado, en 1948 se aprobó la Convención sobre la Prevención de Genocidio. Obviamente, en 1948 Israel firmó. Acababan de sufrir ellos el genocidio nazi. Ahora parece que se les ha olvidado. Pero son signatarios de ese convenio, por eso es la primera vez que acuden a un Tribunal Internacional de Justicia a defenderse. Y han acudido desde que el pasado 29 de diciembre la valiente Sudáfrica, Bolivia apoyado, Chile apoyado, Colombia apoyado, Cuba apoyado, Venezuela apoyado y varios países de Asia y Oriente Medio han apoyado Sudáfrica. Hace poco hubo unas imágenes muy lindas que no se conocieron, como dice Zdenka, en la embajada sudafricana en Copenhague, Dinamarca. La gente acudió a llevarles flores a todos los diplomáticos, al personal diplomático de la embajada sudafricana en Dinamarca, en Copenhague. Hay una solidaridad internacional con Palestina increíble y hay un agradecimiento eterno a Sudáfrica, que ha sido el único país que se ha atrevido a llevar a los estrados judiciales. La Corte Internacional de Justicia es el tribunal más importante de justicia de Naciones Unidas, no es poca cosa. Mañana se cree que se van a dictar medidas cautelares, 9 medidas cautelares, entre ellas, como decía Zdenka, pedir el ceasefire, pedir una tregua, pedir un alto de fuego y pedir también que entre toda la ayuda humanitaria de manera irrestricta. Israel, que se está defendiendo en los tribunales, en este tribunal de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, se están defendiendo y están alegando que ellos sí están permitiendo la ayuda humanitaria. Que todas estas declaraciones de aniquilamiento de la población palestina, de echar la bomba atómica, que han sido declaraciones que han sido negadas, que la prensa manipula, que no queríamos decir esto, que no queríamos decir lo otro. Entonces, mañana puede ser un gran día y me parece que mañana Naciones Unidas, a través del tribunal, va a pedir un alto el fuego. ¿Qué va a hacer Netanyahu? Ya ha dicho que ellos van a seguir. Van a seguir. Y ya han aniquilado prácticamente todo el norte de Gaza y ahora están bombardeando el sur de Gaza. Estos días estamos sufriendo los peores días del genocidio, con más de 200 muertos al día.
al día bajo las bombas porque están bombardeando el sur de Gaza. Se cree que quieren expulsar a toda la población, 2 millones en la cárcel más abierta del mundo, en una franja de muy pequeñita de espacio. Se cree que los quieren expulsar a Egipto, al desierto del Sinaí en Egipto, y a algunos países de África que han firmado acuerdos con el Estado sionista de Israel. Se cree que esa es la última intención de sacar ahí. Netanyahu lo ha negado, pero ya sabemos que el carnicero de Netanyahu es igual que el carnicero de Sabra y Shatila, Ariel Sharon. 2. Frente de la opinión pública. Bolivia está otra vez en el lado correcto de la historia al ser uno de los pocos países que se ha sumado a la valiente demanda sudafricana junto a Colombia, Brasil, Cuba, Venezuela y otros países. Están esperando algunos a que 2 millones de palestinos y palestinas se mueran de hambre en el mayor campo de concentración a cielo abierto de la historia de la humanidad. Ya lo dijo el maestro José Saramago, Nobel de Literatura. Comillas, es decepcionante ver cómo los actuales dirigentes sionistas no han aprendido nada del dolor de sus padres y abuelos víctimas del Holocausto. Las multitudinarias marchas en favor del pueblo palestino en todo el mundo marcan hoy la agenda. La batalla de la opinión pública solo tiene un ganador, Palestina. La solución de los dos estados es hoy un clamor universal. La ofensiva militar palestina tiene solo un objetivo, y es un objetivo político: sentar a Israel en la mesa de negociación, cosa que nunca ha hecho Israel y nunca se han pensado que se tenían que sentar a negociar la solución de los dos estados. Por cierto, cuando se creó Israel se dijo va a haber dos estados. Una vez más a los palestinos les mintieron. 3. El frente geopolítico. Esto es muy importante. ¿Por qué estamos hoy acá y por qué pasó lo que pasó el 7 de octubre? No es baladí la fecha del 7 de octubre y por qué ha pasado ahora esto. 3. Frente geopolítico. Cuando la resistencia palestina sorprendió al mundo y a los infalibles servicios de seguridad de Israel, el famoso Mossad, el pasado mes de octubre, el gobierno de Netanyahu estaba a punto de firmar un acuerdo histórico con la mayor potencia de Oriente Medio, amén de Irán, el régimen absolutista de Arabia Saudita, cuyos gobernantes, violadores también de los derechos humanos, han emprendido una poderosa campaña de marketing, lavado de imagen a través del deporte, el famoso sport washing. El próximo mundial, no, el siguiente, va a haber un mundial de fútbol en Arabia Saudita. Se han llevado el tenis, se han llevado el golf, se han llevado el pádel. Acaban de nombrar a Rafael Nadal embajador. Al señor, si hay algún fanático de Messi me va a disculpar, yo soy del Diego. El señor Lionel Messi ha sido nombrado embajador para el turismo de Arabia Saudita. Eso se llama sport washing. Quiere lavar la imagen de ese régimen que viola los derechos humanos y viola los derechos humanos de las mujeres a través del deporte. Estaba a punto Arabia Saudita de firmar un acuerdo con Israel, y eso era con la mayor potencia sunita de todo Oriente Medio. La normalización, entre comillas, de relaciones del mundo árabe musulmán con Israel. Israel ya había firmado en los últimos meses y años, estos últimos años, acuerdos con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos, con Marruecos, con el Reino de Marruecos y con Sudán. Se ha caído como a castillo de arena. La resistencia palestina planificó, comandada por Hamas y sus brigadas Esserin al-Qassam, los ataques de octubre, al margen de la veterana dirigencia política del exterior que se ha desplazado con los años de Amán, Jordania, a Siria, Damasco, y ahora reside en Doha, capital de Dakar, desde el 2012. La resistencia palestina, se dice otra mentira, que es que Israel es una guerra contra Hamas. Los ataques del 7 de octubre mayoritariamente fueron protagonizadas por el brazo armado de Hamas. Hamas ganó las elecciones, que eso también se olvida. Hubo elecciones en Gaza, nunca nos cuentan esa historia. Hubo elecciones en Gaza en 2006 y ganó Hamas por mayoría casi absoluta. En Cisjordania gobierna Al-Fatah, el brazo político de la OLP, pero en Gaza gobierna Hamas y ganó las elecciones. Cuando nos dicen los terroristas de Hamas, nunca nos cuentan que el brazo político Hamas, el Movimiento de Resistencia Islámica, Hamas es un acrónimo que significa eso, Movimiento de Resistencia Islámica, ganó las elecciones, las últimas elecciones. No se han celebrado elecciones porque ahora Israel impide que se celebren unas elecciones democráticas.
Todavía el señor presidente de la Autoridad Nacional Palestina sabe que si hay elecciones ahorita en Palestina, en Cisjordania, ganaría y se borraría el Fatah del mapa y ganaría por mayoría absoluta Hamas. El brazo armado son las brigadas Ezedin al-Qassam. Es mentira también que los ataques hayan sido protagonizados exclusivamente por las brigadas Ezedin al-Qassam. Han participado más de 12 grupos armados, entre ellos la Yihad Islámica, pero también nos hacen creer que son grupos islamistas que violan los derechos humanos de las mujeres, etcétera, etcétera. También en este ataque del 7 de octubre, junto a Hamas y la Yihad Islámica, han participado guerrillas de los partidos de izquierda que todavía, en minoría, todavía siguen resistiendo tanto en Cisjordania, West Bank, como dicen los gringos, y en la Franja de Gaza, entre ellos el histórico Frente Popular para la Liberación de Palestina, que fue muy fuerte en los años 70, 60 y 70. Son los que atacaron en las Olimpiadas de Múnich en 1972, el FPLP, Frente Popular para la Liberación de Palestina. Ha habido fotos en las redes sociales donde están representantes de estas 12 organizaciones armadas que sorprendieron al mundo, como he dicho, y al Mossad, ese 7 de octubre. Continúo. La internalización del conflicto no se detiene. La séptima guerra árabe-israelí está a la vuelta de la esquina. El papel activo de la República Islámica de Irán, del Líbano con Hezbollah y de los rebeldes hutíes de Yemen en el estrecho amenaza la superioridad bélica de Israel, única potencia nuclear de la zona. Por cierto, si esto finalmente se desencadena, el carnicero Netanyahu repartirá culpas y vergüenzas con su colega carnicero Biden. 4, y termino. Frente de batalla. Hemos dicho frente diplomático, frente de la opinión pública, frente geopolítico. En los 3 frentes está perdiendo Israel. Último frente, 4, frente de batalla. La resistencia palestina, con la OLP y Al-Fatah más débiles que nunca, lo que comentaba, en Cisjordania, ha dejado de ser estrictamente defensiva. Durante los últimos años, Hamas y la resistencia islámica se dedicaba a tirar cohetes Katyusha contra los colonos sionistas que rodean a la Franja de Gaza en colonias con gente abiertamente de extrema derecha, y su famosa cúpula de acero repelía esos cohetes Katyusha y llegaban muy poquitos a impactar contra esas ciudades habitadas por colonos sionistas de ultraderecha. Alguno llegaba a Tel Aviv de vez en cuando, alguno llegaba a Jerusalén, pero su infalible escudo, cúpula de acero, lo rechazaba. La resistencia palestina ha dejado de ser estrictamente defensiva, ha demostrado con los ataques del 7 de octubre que Israel no es invulnerable y ha conectado en la lucha a todos los palestinos. Los palestinos están más o menos divididos en tres espacios. Los palestinos que están en la Franja de Gaza, por cierto, la mayoría votados en la Nakba desde 1948 de lo que hoy es el Estado de Israel, fueron primero expulsados y se fueron a vivir a la Franja de Gaza, ahora en el norte de Gaza. Aquí está el compañero con nosotros, Ayman Al-Tarramsi, que acaba de llegar hace un ratito. Un gusto tenerte, Ayman, hermano. Ayman es del norte de Gaza, ha vivido en un campo de refugiados del norte de Gaza. Esa gente que vive en el norte de Gaza, a su vez ya fue expulsada de la Palestina histórica después de la Segunda Guerra Mundial, después de la creación del Estado sionista, y ahora han vuelto a ser expulsados y se están desplazando al sur de Gaza, al paso de la frontera con Egipto, con Rafah. Y están repitiendo la historia, los hijos están repitiendo la historia de los padres y de los abuelos de ser expulsados constantemente de sus casas a lo largo de las últimas décadas. Los palestinos tienen una cosa linda. Yo cuando estuve en Jerusalén visitando los territorios ocupados, todos los palestinos te enseñan la llave de la que fue su casa, y todos agarran y llevan. Su casa fue demolida, su casa fue apropiada por sionistas, y lo único que conservan son llaves de hierro, de metal, y las enseñan con mucho orgullo y mucha dignidad. Algún día volveremos a nuestras casas. Termino.
El mundo, quería contar lo de los tres grupos de palestinos. Hay palestinos en Gaza, palestinos en Cisjordania y como hay más palestinos en el exilio. Hay millones de palestinos repartidos por todo el mundo. En Chile tenemos una colonia palestina muy grande, pero hay palestinos en cualquier parte del mundo. Hay palestinos en La Paz y en Cochabamba, así que hay palestinos en todo el mundo. Estaban muy dispersos y políticamente desconectados, socialmente desconectados, en la franja de Gaza muy unidos a Hamas, en Cisjordania, en Jerusalén, unidos a otras organizaciones políticas, en el exilio muy lejos de su patria. Lo que ha conseguido los ataques del 7 de octubre es unir a todos los palestinos. Y eso también es muy importante, porque solo un pueblo unido puede vencer. Y lo sabemos muy bien acá en Bolivia. Y lo saben todos los pueblos en resistencia. La estrategia del imperialismo, la estrategia de las derechas siempre es desunirnos. Lo saben los compañeros argentinos que ahora se tienen que unir contra ese monstruo llamado Milei. Ha conectado estos ataques del 7 de octubre en la lucha a todos los palestinos. El mundo se había olvidado de ellos y de Gaza hasta que llegó esa mañana de octubre del año pasado. Israel tuvo que evacuar ciudades enteras. Los cientos y cientos de soldados sionistas abatidos durante la invasión militar a la franja, su número silenciado también por los medios de comunicación y por el ejército ocupante, hablan de una resistencia heroica. Esto escribí hace 2 días, se publicó ayer, pero antes de ayer el ejército sionista, la resistencia palestina armada provocó el mayor desastre militar del ejército sionista, amén del ataque del 7 de octubre con más de 1.200 fallecidos. Hace 2 días murieron más de 50 soldados en un solo día. Las cifras oficiales hablaban de 21 soldados. Fueron a demoler un edificio. La resistencia palestina lo había puesto bombas y cuando entraron detonaron las bombas y mataron, dicen los israelíes, el sionismo, el gobierno sionista, que dice que murieron 21 soldados. El otro día, hablando ayer con Ayman, me dijo, no son 21, son más de 50, solo en una acción. Desde la guerra de los 6 días, desde el 82, la guerra del Líbano, no había habido tantas bajas militares. ¿Por qué no nos dice el ejército sionista? ¿Por qué no nos dicen los medios de comunicación que citaba Zdenka, las bajas y bajas y bajas, los soldados que están falleciendo? Nos lo ocultan, porque desde la guerra de Vietnam, Estados Unidos, una de las cosas más importantes que nos enseñó la guerra de Vietnam, que cuando llegaban los féretros y se veían los féretros de soldados gringos muertos en Vietnam gracias a la resistencia vietnamita, eso causó un dolor muy profundo en la sociedad civil de Estados Unidos y eso provocó que se armara un movimiento muy grande en Estados Unidos contra la guerra y eso provocó también que Estados Unidos perdiera la guerra de Vietnam contra un país muy pequeñito, contra un ejército guerrillero muy pequeñito. Y hay muchas similitudes en el tema de los túneles que armó el ejército de Vietnam del Norte con los túneles que ha armado. No se puede luchar contra un pueblo que está en resistencia y unido. Termino. Ese número de bajas es silenciado completamente y eso habla bien de la resistencia heroica. La retención del centenar de rehenes, y esa es otra manipulación de los medios de comunicación. Hay más de 1.000 presos palestinos y palestinas, muchos de ellos adolescentes, en las cárceles sionistas de Israel, y esos son presos, prisioneros para los medios de comunicación. Y cuando jamás la resistencia palestina armada y el resto de organizaciones armadas toma prisioneros, esos 1.000 y pico están presos en cárceles sin juicio y ni siquiera saben de qué se les acusa. Muchas veces por tirar una piedra o por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada están presos, adolescentes. El cambio que ha habido de intercambio, hemos visto cómo han salido chicos, guaguas en el intercambio, en el único intercambio que ha habido por los famosos rehenes. Cuando los palestinos toman prisioneros son rehenes y cuando los sionistas toman a changuitos que tiran piedras son prisioneros. Entonces también nos mienten a la hora de elegir las palabras. Acabo. La retención del centenar de rehenes, entre comillas, en manos de las diferentes organizaciones armadas palestinas es otra derrota militar de Tel Aviv. Benjamín Netanyahu prometió a su pueblo que iba a liberar
a los más de 100, ahora son 132, y hasta el día de hoy no los ha liberado a sus famosos rehenes, a pesar del control absoluto militar y la desaparición prácticamente de piedra sobre el norte de Gaza. ¿Dónde están? Eso habla muy bien de la logística y de la resistencia heroica del pueblo palestino. Acabo, ahora sí. Israel está convencido de que puede aniquilar a Hamás y mandar al exilio, al éxodo, a todo el pueblo palestino, pero se equivoca. Tarde o temprano, ambos, el pueblo palestino y el pueblo sionista, se verán las caras en la mesa de negociación. Gaza es eterna, Palestina también. Hayaya Palestina. Hayaya. Causa Palestina. Causa Quiero hacer un comentario breve, la hermana Esdenka, y pasaríamos si tienen algún comentario, algún aporte que quieran hacer o preguntar. También nos gustaría invitar al hermano Ayman, que está ahí justamente, ahí atrás, que pueda compartir también su testimonio. Nada más, yo quisiera ser tan positiva como lo es aquí el colega Ricardo Bajo. Pues si mañana la Corte Internacional de Justicia va a entablar una resolución, ojalá que sea positiva y que cese el fuego. Sin embargo, sabemos que el Consejo de Seguridad, aquí hay doctores presentes que hacen geopolítica internacional y saben de derecho internacional, ¿quién controla y por quién está al mando el Consejo de Seguridad? Solamente les pregunto, ¿quién controla? Entonces Estados Unidos vetará la resolución, acuérdense, y va a seguir eso. Entonces tan positiva no es. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, hermanas, hermanos, compañeros, camaradas, es unirnos al BBC, al boicot de desinversión y de sanciones para Israel. Es decir, no consumir ningún producto de estas empresas, de las transnacionales genocidas, como lo es, por ejemplo, Nivea. No tomemos Coca-Cola, no consumamos Pepsi, no utilicemos ningún producto Nivea, ningún producto Nestlé, McDonald's también, Burger King, Adidas, Nike, Puma, entre muchos otros. Entonces es la única manera que nosotros podemos continuar esta lucha. Eso es todo, queridos hermanos. El hermano Ayman también nos va a dar su testimonio. Hermano, gracias por venir. Buenas noches, compañeros y compañeras. Salam alaikum, la paz de Dios sea con ustedes. Les agradezco por su presencia en estas instancias, la verdad, tan difíciles para todos nosotros que hemos seguido lo que está pasando en Palestina. La verdad que está pasando allá es algo fuera de lo que una mente humana puede creerlo, porque ya estamos más de 110 días, hoy 111 días, ya han superado más de 26.000 muertos y 8.000 muertos desaparecidos bajo los escombros, y estamos hablando de más de 64.000 heridos. Por lo tanto, como las últimas palabras que llegué tarde, la verdad, acabo de llegar del aeropuerto, y entonces estaba escuchando a Ricardo hablando y explicando sobre la situación de Palestina. Han destruido todo al norte, han destruido el sur, el centro, y ya están destruyendo lo que es el sur hoy. Han matado en una fila donde estaban la gente haciendo para recoger alimentos básicos en las carpas, han matado a 50 personas, así de los bombardeos de Israel, y ellos sabiendo que son civiles. Hoy ha caído más de 220
muertos y casi 500 heridos, o más en un día. Por lo tanto, ellos quieren expulsar y desplazar a todo el pueblo de Gaza hacia lo que es Rafah, hacia el sur, y después dedicarse a matar a la gente allá para que puedan desplazarse hacia Egipto. Porque si hablamos de la ciudad donde está al sur, donde está Rafah, a la frontera con Egipto, sus habitantes son 300.000 habitantes. Hoy en día hay más de 1,5 millones. 1,5 millones. Estamos hablando, la mayor parte de la población de la Franja de Gaza viven en carpas o en las calles o todo eso. No hay servicios básicos. Y justamente la lluvia está ahorita tremendamente, están inundando todas las carpas que existen. Por lo tanto, entonces, y hoy hemos visto hace más de una semana, la población que ha quedado en el norte de Gaza, ¿qué están haciendo? No hay alimentos, no hay agua, no hay en absoluto. Están usando los alimentos de los animales para que puedan hacer harina con esos alimentos y puedan hacer pan, si hay. Y en otras instancias estaban comiendo las hojas de los árboles. Y esto es lo que está pasando en Palestina, y todo el mundo está mirando y está con doble moral, está mirando hacia los palestinos. ¿Cuántos meses necesitan para que pueda hacer cese al fuego las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales? Porque son cómplices. La Unión Europea y Estados Unidos son cómplices. Hoy han aprobado un acuerdo bélico entre Estados Unidos y Israel para mandar 25 aviones F-35 y otros aviones 25 aviones, si no me equivoco, F-18 o F-17. La verdad no estoy seguro del número o de la marca de este avión. Y por lo tanto, entonces, hablamos que Estados Unidos quiere cesar el fuego. Es mentira. Porque Estados Unidos es su amo de Israel. Porque Israel es su base militar de Estados Unidos. Es el imperio en turno hoy en día. Y por lo tanto Estados Unidos se quiere imponer al mundo entero su base militar, que está lo que se llama Israel. Como dicen los compañeros, mañana va a haber una resolución de lo que es la Corte Internacional. Pero Netanyahu ya le adelantó. Ha dicho, no va a haber cese al fuego. Vamos a continuar matando al pueblo palestino, a estos terroristas. Pero en realidad, ¿de quién son los terroristas? Son ellos, los que están matando al pueblo palestino hace 75 años. ¿Y quién ha matado más de 34,000 palestinos en 110 días hoy en día? Son ellos los terroristas. Y cuando hablan de sus rehenes, de 136 rehenes, tenemos... Solo más en los últimos 110 días tenemos 11,000 prisioneros palestinos. En los 111 días nada más. Y había 6,000 palestinos antes por toda su vida. Imagínense, tenemos casi 458 cadáveres. Están en la prisión. Tienen que terminar su condena. Los cadáveres de los prisioneros palestinos. Nunca hemos escuchado en la historia de la humanidad cadáveres están como prisioneros hasta que termina su condena. Eso se llama el terrorismo. Y por lo tanto, nosotros, la verdad, estamos moviendo a nivel de todos los países del mundo. Recién hace una semana estuve en Chile y estuvimos reunidos con los compañeros, 2 abogados, de lo que están levantando los 100 abogados de Chile que van a apoyar la demanda de Sudáfrica, y entonces estamos recolectando firmas de los compañeros a nivel Latinoamérica y Centroamérica. Entonces yo aprovecho y traje esto para que podamos aquí entre los compañeros bolivianos que quiere apoyarnos para que ponga su firma, por favor, y su número de carnet y su profesión, por favor, para que podamos enviar estas firmas hacia los abogados de Chile, porque estamos de estudiante hasta el domingo, termina el tiempo y le vamos a mandar para apoyar a los 100 abogados chilenos que han iniciado el apoyo de la demanda hacia Sudáfrica. La verdad,
De todo corazón y en nombre del pueblo palestino, de la comunidad palestina acá en Bolivia, les agradezco mucho por su apoyo a nosotros, porque la causa palestina es la causa de todos los pueblos, no es la causa del pueblo solo de Palestina, es la lucha, es la resistencia de aquellos pueblos que buscan la libertad de todos los derechos humanos para que todos vivimos en libertad. Bajo un margen se llaman los derechos humanos, bajo un margen se llama la igualdad, bajo un margen se llama el equilibrio humano entre nosotros, respetándonos lo que es, a diferencia de la cultura, de la religión, de todo lo que quieren, todos somos seres humanos y debemos respetarnos entre sí. La causa palestina y la resistencia palestina seguirá y luchará hasta su independencia y hasta su libertad. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Bueno, han tenido bastante los tres testimonios desde diferentes puntos de vista, diferentes experiencias. Ahora quisiéramos ver si alguien quiere, bueno, hacer algún comentario, aportar también a esta trágica historia, triste historia, pero también una historia de resistencia que el pueblo palestino está enfrentando. Así que les cedemos el micrófono si quieren hacer algún aporte a estas exposiciones. Incluso si nuestros expositores tienen algo que no lo hayan dicho, pueden agregar. Bueno, también hermana, sí. Por favor, hasta ahí nomás llega él. Muy buenas noches, soy Martuta Cacho Tucunapa, Jata Paiku y Tucunapa, Noga Sutipiricamacho, Noga Haga y Cochapampa, Somaya, Amorrani, Noga Quechoacán. Les saludo en mi idioma materno, mi raíz ancestral, yo soy quechua. Como pueblo quechua del Tahuantinsuyo, que todavía sigue vivo como territorio, han venido, nos habían pretendido arrasar, habían pretendido exterminarnos, nos habían enseñado que ya no existíamos, pero sucede que, así como la tierra es generosa, en vez de matarnos y en vez de exterminarnos, hemos seguido naciendo. Entonces, con esa fuerza de siglos, hermano, sabemos que tu pueblo valiente, como nosotros, va a renacer. Que mañana, y justo cuando hablaban de Nelson Mandela, hay una canción linda que dice: así bonanga, bonaku Mandela tina, la pecona, la pelelicona. Así bonanga, bonaku Mandela tina, la pecona, la pelelicona. Esta canción, en su idioma Xhosa, nativo de Mandela, dice: lo vamos a volver a ver. Y Mandela en un mensaje dice: donde hay pobreza y enfermedad, donde hay pueblos oprimidos, hay más trabajo que hacer. Y decía eso cuando ya estaba viejito, y él ya había pasado la cárcel, y había pasado tantas cosas terribles. El apartheid sudafricano, que en su momento parecía imposible de derrotar por la brutalidad y el odio racista. Aún así, hay personas como nuestro hermano aquí, Ayman, como tantos otros en tantos países, que están manteniendo la fuerza de su pueblo. Y para mañana solo les pido, nosotros que somos de la espiritualidad ancestral, pensar el espíritu de Mandela. Y el espíritu de Mandela sosteniendo a cada criatura que ha sido asesinada, a los colegas periodistas, a los colegas médicos como yo, que han también sido asesinados y bombardeados, siendo recibidos por ese espíritu y con esa fuerza, que toda la fuerza, hermano, su causa es nuestra causa, sus niños son nuestros niños, sus abuelos son nuestros abuelos. Somos una misma humanidad que lucha, resiste y sueña dignidad para todos. Gracias, hermano, por esta oportunidad. Gracias, hermano. ¡Que viva Palestina! ¡Viva! ¡Kausasi Naman! ¡Kausasi! ¡Hayaya Leila Khaled! ¡Hayaya! El hermano Ayman decía que podemos recoger las firmas. No sé si Cravo
Hasta luego. Podemos empezar por ahí, ¿no? Para que pueda ir. Vamos a ir pasando. Por si acaso, el libro aquí lo tenemos, los que quieren, si gustan, ¿no? En las librerías estamos. No es lucrar con dolor, como lo dijeron, ¿no? Y por eso también recibo mensajes de muerte, sino también es profundizar un poco más lo que se está viviendo. El compañero está, venga, le estamos dando, ¿verdad? Los que buscan. El costo editorial. El costo editorial, los que buscan. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Por favor, sí, está muy bien. Bueno, solamente preguntarnos entre todos qué más podemos hacer. ¿No? Porque el día de mañana, ¿no?, es muy importante. No sé, no tengo el optimismo, porque sabemos quiénes componen la Corte Internacional. Sé por las últimas noticias que está yendo una delegación de Palestina, juntamente con la de Sudáfrica, que van a dar una conferencia de prensa una vez que se pueda dictaminar esta inicial sentencia. Pero sabiendo de que quienes integran los organismos internacionales, sí que la respuesta es negativa. Y además Israel no la cumple, creo que es el momento de empezar en Bolivia, que ha hecho un acto político importante, pero creo que la sociedad civil todavía no ha llegado a manifestarse con la contundencia que deberíamos hacerlo. Y creo que eso es lo que debemos buscar, que tal como nos interesa, por ejemplo, a los jóvenes, el medio ambiente o a ciertas personas los derechos de los animales, no podemos seguir siendo indiferentes cuando estamos viviendo todos los días cómo se convierte en genocidio. Entonces la pregunta es para todos nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no podemos seguir viviendo un genocidio de la forma como lo estamos viviendo. Entonces simplemente es que si pueden salir algunas ideas para ver qué podemos hacer. ¿No? Sí. Hermano Fidel. Sí, tal vez esté acá porque voy a hablar fuerte, Ya, ¿no perfecto, es cierto? porque el micrófono no llega. Muy buenas noches en primer lugar, felicidades a la compañera, camaradas de ENCA, Ricardo Bajo, también lo conozco muy bien, soy miembro de Café Semilla Juvenil, hace 35 años, luchando junto a Isabel. Bueno, a los periodistas, yo los califico de publicistas, porque llevan un libreto. Llevan la doble moral, y hay que señalarles con el dedo, inclusive acá en Bolivia. Son publicistas, la gran mayoría. Pocos periodistas con esa sangre revolucionaria, como dijo Mao, dan la batalla. Frente a la mentira reaccionaria, salimos con la verdad revolucionaria, ¿no? Entonces, el periodismo, ¿cómo juega un papel importante en el mundo? Yo he conseguido, hace muchos años un señor me regaló esto y lo mantengo como joya. Dice, jamás olvidaremos, publicado por un periodista estadounidense y británico, donde muestran todas las fotografías del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y se creó las Naciones Unidas para que nunca más haya guerras. Pero ¿qué sucede? Más al contrario. Ahí nos damos cuenta que estos caballeritos han llamado a la humanidad para sensibilizar que Estados Unidos, la Unión Europea, habían sido los buenitos.
Más al contrario, estos son unos verdaderos criminales y hay que señalarles con el dedo en todo espacio, inclusive la derecha universal, la ultraderecha. Esos son los criminales, psicópatas, como ha dicho hace ratito el compañero Ricardo Bajo. Señalarle a Milei que son psicópatas asesinos, igual en complicidad con la ultraderecha aquí en Bolivia y en todo el mundo. Eso hay que divulgar, compañeros. Que la prensa es cómplice, porque Estados Unidos e Israel viven de la guerra. Y las Naciones Unidas, perdónenme esta expresión, es una simple ramera de los Estados Unidos. Y dudo mucho que mañana también estén a favor de una resolución positiva. Por eso, compañeros, nuestra lucha es permanente, en todo espacio. No solamente acá, compañeros, como revolucionarios, en los mercados, en todo lado. Y alguna vez en el mercado Rodríguez, que vivo yo por ahí, con las caseritas, y surte el efecto, cuando decimos que a veces se hacen cooptar hasta con los religiosos, que estamos orando por Israel, se dan cuenta ahora que ellos son asesinos. Nunca más por la derecha, nunca más. Ahora me da pena que estemos peleando entre hermanos, dicen, por el conflicto interno que hay en Bolivia, político. Sí, pero no hay que dar espacio a la ultraderecha. No hay que dar espacio. Simplemente eso. Y muchas gracias, compañeros. Bueno, yo quería solo, bueno, felicitarles por la convocatoria a esto y quizá sería muy importante si tienen conexión con la comunidad palestina, que la comunidad palestina empiece a organizar las movilizaciones, porque las movilizaciones que hasta ahora han habido aquí en La Paz, por lo menos, han estado organizadas por un partido político. Entonces, eso nos limita mucho la participación. La movilización del 25N, que por ejemplo era a nivel mundial, el acuerdo, no sé qué, fue difícil concertar una participación más activa de varios movimientos aquí en La Paz, justamente porque estaba un partido político en medio, ¿no? Entonces, creo que es importante ahí que sea la comunidad palestina la protagonista, ¿no? O sea, que se llama, y que justamente encabece todas las cosas, ¿no? Y sí, estaba la LORCI, ¿no? Encabezándola o haciendo la convocatoria. Entonces, creo que es mejor hacerla de parte de la propia comunidad y quizá de forma más abierta, más amplia, ¿no? Para lograr eso. Yo estoy segura, como han dicho los compañeros también, que la unidad es lo que hace retroceder a la derecha, al fascismo, es la unidad de los pueblos. Y también ahí quería recordarles cómo fue, lamentablemente, esa revolución traicionada, la de Nicaragua, cuando toda América Latina llegó a conformar varias brigadas, y una de ellas, la Brigada Simón Bolívar, por ejemplo, que se empezó a armar en Bolivia y en Argentina, en varios otros países, también nos mostró formas de cómo colaborar con la revolución y cómo colaborar con acción más precisa. Y cuando América Latina empezó a apoyar con más fuerza a Nicaragua, entonces lo fueron dejando solo al dictador, ¿no es cierto? Y ya no contó más con el apoyo de los gringos. Entonces ahí sí hay el triunfo de la revolución, traicionada ahora, pero en ese momento hubo mucha unidad. Y creo que son los pasos a seguir, y la historia nos enseña de que sí podemos unirnos. Gracias.
Y gracias a todos. Perdón, quisiera aclarar pues, algo. Yo soy representante de la comunidad palestina y nosotros no tenemos ninguna afiliación a ningún partido político. Por lo tanto, cuando hubo una marcha o una protesta, si no me equivoco, en noviembre, está refiriendo, esto nosotros no hemos organizado. Quien han organizado, creo, lo que era el Día Internacional de las Feministas a nivel internacional, pero ellas estaban llevando la bandera y el tema de lo que es la mujer palestina como lema. Por lo tanto, nosotros nos han invitado para integrarse a esta protesta o a esta marcha. No fue, digamos, convocada por la comunidad palestina. Y quisiera informarles, la verdad, la comunidad palestina acá, comparando con otros países, somos muy pocos. Y la mayor parte de ellos ya lo conocen porque hace más de 3, 4 generaciones de ellos apoyan a derecha. Soy franco con ustedes. Yo trabajo con muy poca gente con lo que es el tema de Palestina, de lo que es la lucha y todo esto, porque por eso cada 2, 3 días estoy en una ciudad y lo siento mucho con los compañeros, creo, algunos compañeros me han llamado, no pude acompañarnos en sus actividades porque yo estuve en Santa Cruz y la verdad sábado domingo tenemos actividades en Sucre y estábamos en Cochabamba. Yo fui esta mañana y regresé recién, acabo de bajar del aeropuerto. Entonces el tema de lo que es las actividades que hacemos de la comunidad palestina casi son de muy poca gente y por lo tanto porque somos personas que insistimos sobre la lucha de nuestros pueblos, pero la mayoría de ellos ya han olvidado sus raíces. Y la mayor parte de la comunidad palestina, digamos, vive en Santa Cruz o son de sus bisabuelos. Entonces lo que llevan en su sangre es por nombre nada más. Por esto yo voy viajando a las ciudades a nivel nacional para dar charlas a los jóvenes, porque hay jóvenes palestinos ni saben, son más el nombre de Palestina. Sus padres, sus abuelos ni le han hablado nada en absoluto. Por lo tanto, entonces lo hago personalmente, viajando de una ciudad a una ciudad y todo esto, porque nuestras reuniones el sábado y domingo es por los descendientes palestinos allá, porque mucha gente dice, no, jamás son terroristas, jamás no sé qué cosa, lo que siguen los medios de comunicación, pero no entienden que Hamas es un partido por la lucha del pueblo palestino, por su libertad, y como cualquier partido político, como la OLP, como el Fatah, como el Frente de Liberación de Palestina, el Frente de Izquierda, Democrático, como todo, y ellos han ganado las elecciones, como se dice limpiamente, el 2006, el 68% en todo el territorio de la Franja de Gaza, Cisjordania, y es la única vez en la historia de Palestina hubo proceso democrático. Es la única vez, el 2006. Y desde ahí no hubo. Era la única vez. Por lo tanto, entonces tenemos que incentivar en dar información correcta a nuestros jóvenes. Por esto, la verdad, yo al comienzo siempre estaba en diálogo con nuestros compañeros que quieren hacer protestas, marchas, esto, y al comienzo, cuando hubo el conflicto, estábamos dedicando casi después de 2, 3 semanas, hemos hecho la primera protesta. Y yo siempre hacía las protestas del primer día, cuando hubo conflictos antes, pero teníamos que informar correctamente a la población en Bolivia lo que está sucediendo allá, porque la propaganda mediática ha trabajado en las primeras semanas un papel muy importante a nivel internacional, manipulando toda la realidad, que los palestinos han decapitado 40 niños, han violado a las mujeres israelíes, han hecho esto. Por lo tanto, entonces, gracias a Dios ya ahorita ha despertado la conciencia y hay una información correcta sobre lo que está luchando el pueblo palestino. Pero quisiera aclarar a los compañeros, realmente nosotros no tenemos afines a ningún partido político.
todo lo que es lucha por la causa palestina es siempre bienvenido para nosotros, porque sabemos que siempre los partidos izquierdistas, socialistas, siempre luchan a lo que es el favor de los pueblos y la liberación de los pueblos. ¿Por qué? Porque siempre la derecha, siempre con los yanquis o los americanos y todo esto. Por lo tanto, entonces nosotros como palestinos, siempre, a pesar que en realidad hay derecha, izquierda, lo que quieren llamar los partidos allá, siempre estamos con el lado de los partidos izquierdistas, socialistas de toda parte del mundo. Por esto, compañeros, realmente lo que ha pasado en noviembre, nosotros nos hemos organizado, fuimos como invitados ahí, y todavía era una manifestación feminista, creo la primera vez aceptan los hombres que y así me han dicho la verdad, la primera vez vamos a aceptar hombres que salgan con nosotros. Por mí no hay problema, váyanse ustedes solas, pero querían que nosotros salgamos con ellos, por eso le hemos apoyado. Muchas gracias por escuchar. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, las convocatorias que seguro se van a ir organizando, como siempre, ¿no? Se las va difundiendo en redes sociales, hay que estar atentos ahí. Así se han conocido las anteriores marchas también, ¿no? Vamos a través de Guayruru Café, de Warning Bolivia y todos los otros colectivos que también, la prensa, los periodistas que están pendientes de todo lo que está sucediendo. Entonces, si no hay más comentarios, vamos cerrando esta jornada. La listita, por favor, luego la traen acá, ya, para entregarle al hermano. Y Raquelita, lo vamos cerrando, ¿no? Sí, sí.